Apenas se deslizaba uno que otro curioso. Los comercios permanecían cerrados. La incertidumbre, el terror, se escondían detrás de los balcones de las casas. Muy buenas tardes. Hace 100 años, un día como hoy, la Ciudad de México sufría bombardeos en la Ciudadela, en Palacio Nacional, no había alimentos, se interrumpió la electricidad. Fue ciertamente una tragedia, no solamente para los habitantes de la capital, sino para la República Mexicana. Se estaba rompiendo el orden jurídico, el Estado de Derecho, atentando contra el gobierno democrático de Francisco I. Madero. Y hoy tenemos el gran gusto de recibir a la doctora Gloria Villegas, quien es una de las historiadoras que más ha trabajado esta etapa de nuestra historia para darnos cuenta de lo que sucedió en la que se ha conocido en nuestra historia como la Decena Trágica. El cuartelazo militar ocurrido en la Ciudad de México entre los días 9 y 19 de febrero de 1913, conocido como la Decena Trágica, abrió paso a una nueva etapa de la Revolución Mexicana. Las consecuencias de estos hechos fueron las renuncias del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez y el asesinato de ambos, con lo que se estancó el cambio político democrático iniciado en 1910. La situación que hoy recordamos tiene que ver mucho con la construcción del orden legal. Yo he sostenido que los mexicanos siempre hemos querido vivir dentro de la ley. Hay una vocación hacia el orden legislativo desde los tiempos de Morelos y hemos tropezado con obstáculos de toda índole que han ido posponiendo o aletargando esa posibilidad, pero creo que siempre se mantiene esta idea de los sentimientos de la nación fincados en una noción y en una vocación social. Creo también que el conmemorar, y aquí suscribiríamos plenamente lo que decía nuestro inolvidable maestro Edmundo Gorman, conmemorar es recordar en común. Y es precisamente ese recordar el común lo que nos permite evocar hechos de verdad trágicos, dolorosos para la vida del país, pero sí es cierto que la historia finalmente es una forma de enseñanza social, pues vale la pena que hagamos un breve análisis de lo que significó que nuestro país viviera esos días pues que conmocionaron, que estrujaron a la sociedad mexicana y que, como decía la doctora Galeana, pasaron a ser un símbolo, un hito de ese momento de violencia. Aunque también nuestro muy querido maestro Luis González y González, cuando escribía en su libro Pueblo en Vilo, en la crítica que muchas veces hacía hacia la visión centralizada de la historia, decía: en San José de Gracia ni nos enteramos de la Decena Trágica. Pero finalmente es un punto de inflexión muy fuerte, muy importante en la historia del país. El clima, el ambiente que se estaba dando en nuestro país en aquellos momentos era un ambiente de gran crisis. Gran crisis porque el régimen de Madero se había iniciado. Era un gran orgullo entender que por primera vez había una elección que el sufragio había sido uno de los grandes anhelos del país y que Madero, un gran luchador, un revolucionario ejemplar, alguien que tuvo la gallardía y la fuerza para criticar al régimen porfirista que se había mantenido durante tantos años y por otra parte mostrar una visión del país a través de su espléndido libro La sucesión presidencial y creo que esto hay que marcarlo, es una
revolución que se inicia acompañada de una gran reflexión. No solamente es un acto esporádico, espontáneo, como dicen algunos de los estudiosos de las revoluciones, sino en este caso hay una reflexión muy profunda que antecede esa acción comprometida que tiene que ver con algo que Madero trabaja de manera muy importante en el libro, y es la noción del gobierno legítimo. Él mismo dice que las revoluciones son acciones desesperadas a las que los pueblos recurren cuando se ha violentado, además de la legalidad, la legitimidad. Madero entonces es un hombre que llega con la mejor de las voluntades. Alguna vez en septiembre de 1912, en una reunión con los diputados, un banquete, preocupado por lo que estaba ocurriendo en el país, dijo: si un gobierno como el mío, que ha dado todas las garantías y ha dado espacio a todos los derechos, querrá decir que México no está preparado para la democracia y se necesita otra dictadura. Estas palabras, que son una especie de anticipo de lo que va a ocurrir en estos días trágicos, resultan muy interesantes porque Madero era un hombre muy respetuoso del poder legislativo. Creo que es uno de los presidentes que con mayor conciencia respetó la presencia, la investidura del poder legislativo, que ese es otro gran tema que a la doctora Galeana y a mí siempre nos ha interesado muchísimo. El gobierno de Madero estaba en crisis que tenía que ver con los grupos que habían venido luchando. Como sabemos, la misma revolución no solamente fue el llamado del 20 de noviembre, sino todo lo que desencadenó. Y cuando uno va leyendo las palabras y los discursos de Madero a lo largo de todo este tiempo, y por otra parte ve las discusiones, releemos las discusiones de la Cámara de Diputados, en donde Madero es criticado brutalmente por las acciones que lleva a cabo, porque mucha gente considera que está emulando otra vez la política de conciliación y de acuerdo del régimen de Díaz, favoreciendo a algunos grupos, favoreciendo al capital extranjero. Y hay un documento muy interesante de principios de 1913, que es el famoso Memorial de los Renovadores, entre quienes se encontraba Luis Cabrera, una de las figuras más connotadas de ese tiempo, y en ese memorial le decían a Madero que si él no dejaba de conciliar, si no llevaba a cabo una política verdaderamente revolucionaria, el gobierno estaba en riesgo de caer. Cuando vamos recorriendo las fechas, y el Memorial de los Renovadores es en enero, y unos cuantos días después nos encontramos pues con este estallamiento que deriva en esta situación trágica del asesinato de un mandatario, de un magnicidio, pero además de un mandatario que había puesto toda su fe en el país y que tenía todo el crédito pues de hombre que había luchado por sus ideas y las había llevado adelante. Y sí, nos percatamos de que es un clima de gran tensión, pero como ocurre siempre en la historia, y creo que esa es una lección muy ilustrativa para los mexicanos, están esas luces y sombras de esos tiempos. A mí me sorprende que a finales de 1912 se está escribiendo la primera historia de la Revolución, obra de Roque Estrada, un personaje realmente extraordinario que creo que hay que recuperar. Era el orador de las giras de Madero. Extrañamos ahora oradores de ese calibre, la verdad, un abogado zacatecano espléndido, y él era de los que veían críticamente la posición de Madero. Pensaba que le faltaba energía para poder lograr este triunfo revolucionario. Y unos cuantos días antes pues, de la decena, él realiza este análisis espléndido, en donde entre otras cosas dice que Madero era un sentimental, y los sentimentales son apropiados para iniciar las revoluciones, pero no para gobernar. Para gobernar se necesitan los individuos cerebrales. Y en esos días, un poco antes de la decena trágica, Madero pronunció un discurso que a mí me ha gustado mucho, porque fue un discurso en esa ceremonia de conmemoración de la primera piedra de un monumento que no se construyó sino mucho tiempo después, en la Plaza Villamil, aún muy cerca de lo que es el Teatro Blanquita, lo que fue el Teatro Blanquita,
se reunieron 3 oradores a hacer lo que yo he llamado el primer acto de consagración de un héroe de la revolución. Por supuesto, sabemos que Aquiles Cerdán murió trágicamente. Y bueno, los discursos que se pronunciaron en ese momento son como una especie de radiografía de en qué momento se encuentra el país. Martín Luis Guzmán, que como sabemos, el padre de Guzmán era miembro del Ejército Federal, había muerto recientemente en una batalla. Luis Cabrera, que era el gran ideólogo de ese momento, y el mismo Madero pronunció ese discurso. Y no me detendré en los otros 2 que son igualmente fascinantes, me centraré en el de Madero porque él hizo una analogía que a mí siempre me ha parecido muy atinada y que ilumina mucho sobre lo que es ese momento. Madero estaba en construcción el Palacio Legislativo, que se acuerdan que es una obra que queda trunca precisamente por el movimiento revolucionario y que después será el Monumento a la Revolución, nunca fue Palacio Legislativo. Y entonces Madero dijo, en este momento lo que ocurre es que la sociedad no ha acabado de comprender el gran cambio que vivimos. Es como el Monumento a la Revolución, como el Palacio Legislativo, que ahorita vemos solamente la estructura, pero no alcanzamos todavía a conocer lo que el arquitecto pensó. Esta analogía que él hacía con la revolución, que me parece bellísima, tiene que ver con la circunstancia en la que vivía Madero y en todos los dilemas personales, éticos que vivió. En el Archivo General de la Nación, que también dirigió atinadísimamente mi querida amiga la doctora Galeana, en el archivo de Robles Domínguez hay cartas en donde se comenta personas que le dicen a Madero, bueno, ¿y por qué no impone usted este gobernador? Nos va a tener tranquilo tal estado. Madero dijo, no, es que yo estaría traicionando lo que he pensado y lo que he creído. Y por eso mencionaba yo el discurso que pronuncia frente a los diputados. Esta idea de Madero, de la fuerza y de la legitimidad, creo que es una idea que debemos recordar, creo que es una idea que debemos honrar, porque muchas veces hemos dicho que Madero era ingenuo, todas las caricaturas que hicieron sobre su persona eran realmente muy incisivas, y por otra parte esto no significaba, no hay esta otra parte, digamos, de la comprensión. Yo siempre he dicho, bueno, tener como primer cargo público la presidencia no es algo sencillo. Él fue jefe de un partido, pero no tenía toda esta experiencia que podían haber tenido los políticos de ese tiempo, y lo que él inauguró o trató de inaugurar fue una manera diferente de hacer política. Cuando transcurren estos días, y como todos sabemos, pues hay una presencia fuerte y violenta del gobierno norteamericano, que siempre en el tema de la discusión de la riqueza petrolera, que seguimos otra vez con esa misma temática tanto tiempo después, bueno, pues se consideraba que el gobierno de Madero no favorecía los intereses del gobierno norteamericano. Sin embargo, algunos estudios nos han acercado al hecho de que una era la visión del presidente y otra era la visión del embajador Wilson, quien desempeña un papel realmente terrible, central en este proceso, porque ese es un tema todavía de discusión, pero con la anuencia del gobierno de los Estados Unidos o del embajador Wilson, se firma este acuerdo que implica el derrocamiento de Madero, el levantamiento famoso de la Ciudadela. Huerta personalmente vigilaba las maniobras y los oficiales estudiaban y señalaban los puntos más vulnerables del enemigo. Este movimiento se inicia prácticamente sin ningún anuncio, con un muy fuerte movimiento de violencia, Félix Díaz, y bueno, la liberación de Bernardo Reyes para que encabece esta marcha, digamos, hacia Palacio Nacional y para prender al presidente de la República. Pero este grupo de militares, Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y por supuesto el general Victoriano Huerta, que va a tener en adelante un papel fundamental, terrible para el país, porque significaba el punto contrario de lo que Madero pretendía, una sociedad democrática y una sociedad civil, pensaba Madero, y Huerta llevó a cabo todas esas acciones para llevar al país a la militarización, ¿sí?
El hecho mismo de que el llamado golpe militar se haya dado de esta manera violenta, brutal, como resultado de una conjura, de un complot del ejército, que además el general Lauro Villar, que defendía la plaza, fue herido, el presidente Madero le otorga el mando al general Huerta y prácticamente pues en ese momento está sellada su suerte y está determinado la aprehensión del presidente y del vicepresidente. Porque como ustedes recuerdan, en ese tiempo, pues si Madero hubiera faltado, hubiera podido José María Pino Suárez, que también era una figura muy polémica en ese tiempo, ocupar la primera magistratura del país. Aprender a los dos y posteriormente haberlos asesinado, pues era una manera de truncar este principio de legitimidad que se había construido a través de las elecciones. El hecho de que hubiera un levantamiento militar, que por más que el general Felipe Ángeles, que era el que estaba más cercano, no alcanzara propiamente a llegar, que Madero arribara escoltado a estos grupos que le eran leales, los cadetes del colegio militar, bueno, configuró una situación enormemente confusa. Como sabemos, Madero fue aprehendido, detenido en el mismo Palacio Nacional y en algún momento, bueno, pues la presión para que él renunciara. Pino Suárez y Madero en principio estaban dispuestos a mantenerse en la presidencia, pero finalmente con esta violencia que caracterizó el poder militar de ese tiempo, pues fueron obligados a renunciar. Hay otra parte que es muy interesante también porque las renuncias se turnan a la Cámara de Diputados para ser válidas. Varios diputados que estaban en ese tiempo dijeron que aceptaron las renuncias del presidente y del vicepresidente para tratar de salvarles la vida, cuando pues ellos ya tenían, vamos, la condena estaba sobre ellos porque era la manera de aniquilar ese esfuerzo, ese ímpetu, ese primer ímpetu democrático de nuestro país. Como decía la doctora Galeana, bueno, pues hace 100 años la ciudad estaba verdaderamente deshecha, conmocionada. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño texto que escribió Tablada, exactamente escuchando todas estas, pues toda esta preocupación, todo este desconcierto y la manera como la misma ciudad estaba viviendo y estaba realmente consternada, ¿no? Durante todo el día ha seguido el cañoneo, exasperante, rabioso, infernal, sembrando la muerte en la ciudad. Lloran en esos instantes centenares de viudas y huérfanos. Sufren las mujeres y los niños. Comienza el hambre a sentirse en los hogares de la gente pobre que no come porque no trabaja. Y mañana vendrá la peste. Con timidez y en medio de la oscuridad se esparcían los rumores. Esta situación que vivió México en ese momento, que implicó truncar la legalidad, pues fueron momentos muy dramáticos. La población no tenía claro qué ocurría. Algún personaje, hemos encontrado cartas de una persona que estaba ahí que le escribía a su novia: no entiendo, un extranjero, no entiendo lo que está sucediendo en México. Lo cierto es que se rompía una posibilidad importantísima de que nuestro país transitara, como lo venía esperando desde hacía muchos años, hacia la anhelada democracia. La violencia finalmente pues generó más violencia y fueron años en los que el país se resquebrajó, pero finalmente, y eso también nos lo enseñaron nuestros maestros, si se construye, si se actúa de manera consciente y solidaria con la sociedad, siempre hay futuro posible. Hace muchos años los historiadores éramos muy escépticos acerca de la información en los periódicos, porque la mala fama de la prensa contemporánea se reflejaba sobre la prensa de otro tiempo. Pero hemos aprendido que los periódicos, el tema no es que digan o no la verdad, sino que nos reflejan la percepción de un tiempo. Y revisando la prensa, presente en una publicación muy afamada en ese tiempo, Revista de Revistas, yo he encontrado una de las imágenes más bellas de ese momento, porque como ustedes recuerdan, están presos en Palacio Nacional, el general Huerta les arranca la renuncia y posteriormente serían trasladados a Lecumberri y, simulando un intento de fuga, bueno, pues los asesinan y ahí caen. Y esa imagen que conserva
que nos legó para la posteridad, Revista de Revistas, aparece un grupo de gente humilde haciendo con unas pequeñas piedritas, unos guijarros, una cruz para mostrar su consternación, su sentimiento por el asesinato de una figura que de todas maneras en su tiempo era muy discutida, pero que, como decía aquellos hermosos versos, ay, que Madero tan hombre, ¿no? Nadie se había atrevido a hacer lo que él en su momento intentó y de algún modo alcanzó. Cuando se tuvo noticia de que Madero fue asesinado, Madero y Pino Suárez fueron asesinados, hay otro momento en que se refleja mucho también lo que es la vida de la sociedad. Cuando algún personaje ilustre moría y quería hacérsele una demostración de duelo, se enlutaban las tribunas de la Cámara de Diputados. Cuando alguno de los diputados pidió que se hiciera así, se desató una polémica que me parece que es uno de los primeros enjuiciamientos de Madero sobre Madero después de su muerte. No querían, incluso las tensiones y las confrontaciones que había en ese tiempo llevaban a discutir a fondo la posición de Madero. Y ocurrió algo que en ese tiempo también resulta sugerente. Dijeron, ¿solo por qué Madero? Si ha muerto muchísima gente. Y entonces decidieron enlutar las tribunas y poner un festón negro afuera de la Cámara de Diputados que decía, por todos los que han caído en esta lucha. Una caricatura que apareció poco tiempo después mostraba, cuando vino la escisión entre Carranza y la Convención, a una figura femenina muy frágil en un hilo como si fuera un equilibrista, Carranza por un lado moviendo un palo que sostenía ese hilo, la Convención por otro y el tío Sam esperando a que cayera, ¿no? O sea, este dominio, esta presencia que siempre ha habido del expansionismo norteamericano, bueno, pues aparece en muchos y varios momentos trágicos pues de nuestra historia. Y este escenario, como sabemos, fue brutal para el país, fue tremendo, porque entre otras cosas el propio programa de Huerta ya anunciaba lo que venía. Él dijo, mi compromiso es lograr la paz, cueste lo que cueste. Entonces son momentos muy intensos de la vida política mexicana, como todos sabemos, entre el Plan de Guadalupe y un larguísimo proceso de combate, teniendo de por medio la intervención norteamericana, una situación internacional terrible porque se había desencadenado la guerra mundial, etcétera. Así, en medio de todo esto, este trayecto que nos lleva directamente a la Constitución de 1917. No sin dificultades, no sin problemas, fueron tiempos en donde el país se desgajó con dos gobiernos, como en la época del Imperio. Hay dos autoridades que reclaman el derecho a gobernar, pero esta forma, digamos, estas secuelas de estos días trágicos sí tuvieron un costo terrible para el país, porque efectivamente la democracia estaba apenas en un momento incipiente, en un momento de nacimiento. Y esta es me parece, una de las muchas enseñanzas que nos puede dejar esta conmemoración, porque así como creo que hay que reivindicar la voluntad democrática de un hombre como Madero, que como cualquier ser humano habrá cometido desaciertos, habrá tenido aciertos, creo que en ese momento y en esas circunstancias, alzar la voz, pero alzar la voz esgrimiendo la ley y solamente llevando, como lo hizo Madero, a la revolución como un caso extremo. La respuesta y todas las discusiones que se dan y las confrontaciones, a mi modo de ver, así lo he escrito en alguna obra, fueron estos años, estas discusiones, estos temas tan hondos, tan difíciles para el país, los que acabaron de definir y de arraigar
en la cultura política mexicana el concepto de la legitimidad como un valor que es superior en términos éticos y sociales a la misma ley. Pero, como decían los abogados de ese tiempo, la ley tiene que marchar de consono con la legitimidad. Y en ese sentido, recordar esos momentos en donde por la fuerza y por la intervención y las ambiciones y del expansionismo extranjero, pues México perdió a lo mejor uno de los momentos más ricos de su historia para transitar hacia la modernidad democrática. 100 años después, creo que habrá que recordar con pesar esos momentos, pero también aprender que la pervivencia de las ideas y esto que los poetas de ese tiempo llamaban el fuego del patriotismo debe encenderse de manera constructiva para una sociedad más justa, para un equilibrio mayor de esta sociedad heterogénea a la que finalmente pues todos pertenecemos. El arribo del general Victoriano Huerta a la presidencia de la República fue la culminación del movimiento que derrocó al gobierno legítimo y al mismo tiempo fue el punto de partida de la lucha para continuar con el proyecto maderista que dio lugar al surgimiento del movimiento constitucionalista.